Hola, yo soy Paulo Colimodio, soy médico hematólogo del hospital del área de hemostasia y trombosis y les voy a hablar sobre trastornos de la hemostasia en emergencias. Les voy a hablar en una primera charla sobre defectos del sistema hemostático, cómo evaluarlo, cuándo y cómo lo trato en diferentes escenarios. Y en una segunda charla vamos a hablar sobre la farmacología de la hemostasia con las drogas anticoagulantes en primer lugar, terapias fibrinolíticas en diferentes escenarios y cómo trato estos trastornos del sangrado cuando se producen por anticoagulantes o por terapia fibrinolítica. Podemos decir que el sistema hemostático engloba al endotelio vascular indemne, a las plaquetas y al sistema de la coagulación. Cualquiera de estos órganos que se vean afectados van a producir tanto sangrado o evento trombótico. Con respecto al árbol vascular que puede producir trastornos hemorrágicos, a esto se lo denomina púrpuras cuando se producen en la piel y podemos dividir en dos grandes grupos según sea palpable o no palpable. La púrpura palpable se debe a un fenómeno de inflamación del vaso sanguíneo que se denomina vasculitis y esta puede tener diferentes causas. La causa más frecuente es la alérgica o la inmunoalérgica que se llama leucocitoclástica por fármacos o de causa inmunológica por enfermedades reumatológicas, puede deberse también a infecciones o la clásica púrpura de Schönlein-Henoch que se produce más en niños. Por otro lado, el trastorno más frecuente del árbol vascular es la fragilidad vascular, que se da con mayor frecuencia en el paciente que recibe tratamiento con corticoides, y la púrpura senil, que es la púrpura que se ve habitualmente en los ancianos, sobre todo en el dorso de las manos y en los antebrazos. Y también hay cuadros que son ya de menos frecuencia, que son hereditarios, como es el cuadro de Rendu-Osler, que son las telangiectasias hereditarias, y el Ehlers-Danlos. Por otro lado, una púrpura adquirida puede producirse también por amiloidosis, que genera también fragilidad capilar. Podemos decir que las causas de sangrado entonces se van a deber por trastornos del árbol vascular, por coagulopatías o trastornos de la proteína de la coagulación o por trombocitopatía, ya sea trombocitopenia o trastorno cualitativo plaquetario. Con respecto a las trombocitopatías, podemos dividir en trastornos el número de plaquetas que se denomina trombocitopenia, que pueden ser por una disminución de la producción a nivel medular, ya sea por síndromes medulares de aplasia, mielodisplasia, o por reemplazo medular, ya sea por una leucemia aguda o por un tumor metastásico que se denomina mieloptisis. Puede producirse también esta trombocitopenia por un consumo periférico, por aumento de la destrucción, ya sea una trombocitopenia inmunológica con un anticuerpo que se pega a la plaqueta y está secuestrada a nivel esplénico. Puede ser secuestro esplénico por esplenomegalia, que se produce fundamentalmente en los pacientes que tienen hiperesplenismo secundario a hipertensión portal por cirrosis, o puede ser por consumo, por destrucción plaquetaria, por las microangiopatías trombóticas. Por otro lado, las causas de trombocitopatía por disfunción plaquetaria, la principal causa son los tratamientos antiinflamatorios y los antiagregantes plaquetarios, y existen también trastornos hereditarios menos frecuentes, pero tenemos que saber que el trastorno hereditario más frecuente de las plaquetas y del sistema hemostático es la enfermedad de von Willebrand, que la vamos a definir. Después hay otros trastornos que son menos frecuentes, que está dado por alteración de las glicoproteínas de membrana plaquetaria. Cuando hablamos de coagulopatía, sabemos que la coagulopatía puede verse por la toma de anticoagulantes, por consumo. Este consumo puede ser por una coagulación intravascular diseminada en contexto de sepsis o cáncer, que son las causas más frecuentes. Puede ser una coagulopatía por consumo, ya sea por hemorragia masiva, por politrauma, por hemorragia obstétrica. O puede haber también consumo por inhibidores adquiridos, que son las causas menos frecuentes, pero bueno, hay que estar atentos porque son cuadros graves.
Por otro lado, la coagulopatía también puede deberse a insuficiencia hepática por disminución de la síntesis, y existen también trastornos hereditarios que son menos frecuentes, como son las hemofilias y los trastornos raros de la coagulación. En líneas generales, la presentación clínica difiere si se trata de alteraciones de la coagulación o de las plaquetas. Vamos a ver que el sangrado cutáneo mucoso con hematomas subcutáneos fáciles ante traumatismos leves como son petequias, púrpuras, equimosis, se producen generalmente cuando hay trombocitopenias o trombocitopatías, y cuando hay fragilidad vascular o vasculitis, y cuando hay hematomas internos, ya sea musculares internos o de órganos, o hemartrosis, por ejemplo, generalmente se deben a trastornos de las proteínas de la coagulación. Acá tenemos un esquema que es simplificado, que divide a las proteínas de la coagulación de acuerdo a cómo se activan, si ya sea por la vía intrínseca o la vía extrínseca, y que tenemos una vía final común dada por el factor 10, el 5 y el 2, que el 2 es la trombina, que es la que genera fibrina a partir de fibrinógeno, con lo cual vamos a poder estudiar esta vía de la coagulación, ya sea por la vía intrínseca, que es el KPTT, y ahí vamos a poder definir que hay un defecto si hay una alteración del KPTT de los factores de la vía intrínseca, sobre todo del factor 9 y del factor 8, que son las hemofilias. 9 es el B y la hemofilia es el factor 8, y cuando hay alteración de la vía extrínseca, nosotros decimos que hay una alteración fundamentalmente del factor 7, puede haber alteraciones también del factor 2 o el 10. Esta diapositiva se las traje principalmente para mostrarles que la mayoría de los factores de la coagulación son de síntesis hepática, y solamente el factor 8 tiene una síntesis extrahepática. Por otro lado, la vida media de los factores, que el factor que tiene menos vida media es el factor 7, y esto tiene implicancia en los tratamientos anticoagulantes. Sabemos que el primero que cae es el 7, pero que los factores que tienen mayor vida media van a tardar más tiempo en caer bajo el efecto de los antivitamina K, con lo cual hay que tener en cuenta esto a la hora de decidir suspender, por ejemplo, la heparina cuando se está haciendo el switch de heparina a antivitamina K. Y por otro lado, le quería mostrar que el nivel hemostático de los factores, fíjense que el nivel hemostático sin ninguna intervención o sin ningún sangrado corresponde aproximadamente entre el 20 y el 30%. Un dato importante también a la hora de ver los factores, vamos a ver que los factores hepáticos, algunos son antivitamina K y otros son independientes de la vitamina K. El factor 5, que tradicionalmente es el que nos sirve para medir el score de MELD para la insuficiencia hepática, es de síntesis hepática y es independiente de la vitamina K, pero que después el resto, los factores 7, el factor 2, el factor 9, el factor 10, son de síntesis hepática, pero que necesitan de vitamina K. En este esquema podemos ver bien claro cómo hay una zona hemostática de reserva, que es la zona superior arriba del 30% de los factores de la coagulación, y hay una zona que es la zona terapéutica de los anticoagulantes antivitamina K, que generalmente para tener un RIN entre 2 y 3,5 tenemos un TP entre 20 y 30%. Ahora me gustaría iniciar el análisis de la hemostasia en emergencias con el manejo del sangrado crítico, y en este punto lo más relevante en el último tiempo es el cambio de paradigma y cómo fue cambiando y evolucionando el manejo del sangrado. Venimos de un sistema basado en la terapia tradicional, que es guiado por estudios estándar, el KPTT, el tiempo de protrombina o QUIC, el tiempo de trombina y el dosaje de fibrinógeno, o con esquemas empíricos, que son los esquemas de Shock-Pack, que son los esquemas que tienen reglado las unidades de glóbulos, plaquetas
y de plasma que se transfunden a un sistema más dirigido por objetivos y con el gran aporte de los estudios viscoelásticos que nos informan sobre todas las interacciones que hay entre los elementos de la sangre y cuáles son los que están deficitarios. Y básicamente las grandes diferencias que hay entre los test tradicionales y los test viscoelásticos son que el test tradicional dan una información tardía, generalmente demoran en procesarse las muestras entre 40 y 60 minutos, que dan poco valor en agudo por este motivo, y por otro lado que nos informan solamente de la fase de activación de la coagulación. Por otro lado, los test viscoelásticos nos muestran una información global de toda la interacción que hay entre las plaquetas, los factores de la coagulación y el fibrinógeno, y también nos aportan una información sobre el sistema fibrinolítico, que es esta curva al final del gráfico, que se ve acortada cuando hay hiperfibrinolisis y se ve plana y alargada hacia el final cuando están en un estado de hipofibrinolisis, que nos permiten también guiar el tratamiento, o sea, nos están diciendo qué es lo que está faltando y en base a estos resultados nosotros podemos tomar una conducta más orientada hacia el resultado. En este gráfico podemos ver las diferentes opciones terapéuticas de acuerdo a las diferentes alteraciones que se observan en la imagen que aporta el estudio viscoelástico, y ven que tenemos todos los elementos analizados en las curvas, con lo cual son realmente muy interesante el aporte que nos da en agudo. Y acá tenemos diferentes imágenes que nos aporta el tromboelastograma, el ROTEM. Fíjense arriba cómo se muestra un coágulo normal. En la segunda línea, cuando está con hiperfibrinolisis, cómo se acorta esa curva final. Cuando hay deficiencia de fibrinógeno, cómo se ve ese ángulo alfa que está menos pronunciado y también hay menor firmeza del coágulo respecto a un coágulo normal. Después, cuando hay trombocitopenia también, que hay una firmeza del coágulo disminuida, pero tenemos un ángulo alfa normal, que es la parte inicial del tromboelastograma. Y cuando están hipercoagulables o protrombóticos, tenemos un aumento de la firmeza del coágulo. Fíjense cómo está más ensanchado tanto el extem como el FIBTEM. Vamos a iniciar con la coagulopatía inducida por trauma. Hay diferentes definiciones de sangrado crítico. Tenemos scores de predictores de este sangrado, que son el score del Trauma Associated Severe Hemorrhagic y el ABC. Y por otro lado, tenemos definiciones de sangrado masivo cuando tenemos más de 4 unidades transfundidas en 4 horas o de 10 bolsas en 6 horas, o una velocidad de sangrado mayor a 150 mililitros minuto. Y el sangrado es exsanguinante cuando tenemos un sangrado inicial que compromete mayor del 40% de la volemia. Y los signos clínicos de pulso débil o ausente, o estado mental alterado, hipotermia, acidosis, o si el paciente sufrió amputaciones múltiples en un accidente, son datos clínicos de que va a tener sangrado crítico. Esta es la fisiopatología de la hipoperfusión, que se produce por el shock hipovolémico, y la coagulopatía por la resucitación. Vemos que hay en los pacientes que tienen 2/3 al ingreso acidosis, hipotermia, hemodilución y consumo por pérdida de factores, y que más del 80% de los pacientes tienen menos de 36 grados luego de la reanimación, y esto tiene implicancia fundamentalmente porque las proteínas de la coagulación son zimógenos que necesitan de una temperatura adecuada, de un estado de pH adecuado y de un nivel de calcio también adecuado. Y tenemos que saber que la coagulopatía inducida por trauma tiene una alta mortalidad, con lo cual el tratamiento dirigido, el tratamiento inicial, es lo más importante para justamente disminuir esa tasa de mortalidad. Este es el mecanismo fisiopatológico de la coagulopatía inducida por trauma.
Vemos que tanto el daño tisular extenso como la hipoperfusión y la acidosis generan daño endotelial con aumento de la trombomodulina, con mayor liberación de trombina, activación de la proteína C activada, que es una proteína inhibitoria que actúa sobre el factor 5 y el 8, que son los aceleradores de la coagulación, y consume también el PAI, que es el inhibidor del activador del plasminógeno, con lo cual facilita la acción del activador tisular del plasminógeno, con lo cual hay hipocoagulación e hiperfibrinolisis. Vemos que el 10% de los pacientes con trauma grave tienen daño tisular extenso con hipoperfusión y acidosis y cumplen estos criterios clínicos con hipotensión, un índice de severidad mayor al 25, hipotermia y acidosis, y cuando se presentan todos estos concurrentemente tienen un 100% de sensibilidad de que va a haber hiperfibrinolisis. Entonces, tenemos que saber que cada unidad de glóbulos transfundida es predictor de inflamación sistémica, de insuficiencia respiratoria y aumenta la mortalidad, y que la transfusión masiva apunta a reponer esa volemia perdida, pero tenemos que saber que generalmente el primer mecanismo perpetuador o de consumo es la hiperfibrinolisis, con lo cual el ácido tranexámico siempre se indica inicial en la coagulopatía inducida por trauma con 1 gramo endovenoso, y los pacientes que tienen realmente esta coagulopatía con sangrado masivo tienen que tratarse empíricamente con el shock pack. Este es el algoritmo de manejo con los test viscoelásticos, en este caso es con el Rotem. Fíjense que es un algoritmo en el cual se va determinando, o sea, el paciente recibe ácido tranexámico y hace el Rotem, y de acuerdo a los valores se le va agregando ya sea fibrinógeno, plaquetas o plasma fresco congelado, y se vuelven a repetir los estudios cuando el paciente sigue sangrando. Ahora, pasando a la hemorragia obstétrica, tenemos que es el sangrado anormal o excesivo del sitio de inserción de la placenta o de un traumatismo del canal del parto. Tenemos que puede producirse ante un parto o una cesárea, pero se define como durante las primeras 24 horas posparto o cesárea, y temprana se da en el 85% de los casos. Cuando es más allá de las 24 horas se denomina tardía y son las menos frecuentes. Generalmente por hubo muerto y retenido o por desgarros del canal. Hay diferentes definiciones de sangrado excesivo en hemorragia posparto, pero podemos decir que cuando tenemos una hemorragia de 500 mililitros pospartos ya la podemos definir, y es severa cuando tiene más de 1000 mililitros de sangre perdida y masiva más de 2500. Sabemos que es muy difícil estas medidas porque generalmente se usan compresas y no en todos los lugares realmente se pueden tomar el trabajo de pesar esas compresas, pero bueno, uno puede decir que si tiene compromiso hemodinámico o tiene caída de la hemoglobina mayor a 4 gramos, podemos definir que hay un sangrado excesivo. Si ya presenta coagulopatía es porque el sangrado ya es como que está pasado en ese sangrado, y uno puede utilizar medidas como el tromboelastograma si se cuenta con esto. De las etiologías tenemos que la principal causa es la atonía uterina en el 70% de los casos, y en el otro 20% los traumatismos del tracto del canal, con lo cual tenemos que casi el 90% de los casos se da por alteraciones anatómicas, por atonía o por lesiones ya sea fundamentalmente desgarros, ¿no? del canal del parto. Y por otro lado, las que son más tardías son generalmente restos y adheresias placentarias, y fíjense que los trastornos de la coagulación representan menos del 1%. ¿Cuál es el tratamiento de la hemorragia obstétrica? En primer lugar es
el sostén hemostático, las medidas locales, focalizar la causa y embolizar la arteria si uno tiene acceso a embolizar la arteria, y tratar de hacer cirugías conservadoras tratando de evitar la histerectomía. Fíjense que el sostén hemostático inicial es con ácido tranexámico, iniciando 1 gramo endovenoso y después 1 gramo cada 8 horas. Y fíjense que la coagulopatía en general es una coagulopatía que es dilucional. Si uno tiene los test viscoelásticos en su institución, sería lo mejor realmente, porque uno logra contener ese sangrado, esa coagulopatía con lo que se necesita. Y eventualmente, si no se tiene el tromboelastograma, bueno, se harán el monitoreo hemostático tradicional, y con el tratamiento empírico al modo de shock pack que se trata en la hemorragia severa o sangrado masivo. Ahora pasando a otra patología, que es el síndrome de HELP, del embarazo o posparto. Este está dado por las siglas del HELP, que es hemólisis intravascular, con aumento de bilirrubina, aumento del LDH, disminución de la aptoglobina y de esquistocitos, con prueba de Coombs negativa, con enzimas del hígado elevadas y con trombocitopenia. El síndrome de HELP generalmente tiene el síntoma que se da en el 60-70% de los casos, con dolor en hipocondrio derecho o en epigastrio, que esto se debe generalmente a una distensión o ruptura o hematoma subcapsular hepático. Cefalea por hipertensión, sangrado de mucosas, hematuria o petequias cuando ya hay trombocitopenia fundamentalmente, y puede haber hipertensión y proteinuria. ¿Cómo es el tratamiento de este síndrome de HELP? Es control de la presión arterial, y uno evalúa de acuerdo a la semana de gesta. Menos de 24 semanas es el límite de viabilidad, con lo cual si tiene más de 24 semanas se va a intentar la maduración con un curso de corticoides, la maduración pulmonar fetal. Y por otro lado, si tiene más de 34 semanas y hay signos de sufrimiento fetal o criterios de severidad, y estos están dados por si hay eclampsia, si hay coagulación intravascular diseminada, insuficiencia renal, o hay un abrupto placentario, desprendimiento placentario, si hay distrés respiratorio o hay un hematoma hepático, tiene criterios de severidad y uno la va a llevar al parto. Si el tiempo de gesta es menor a 24 semanas, la verdad que no hay viabilidad y uno tendría que priorizar la vida materna. Los diagnósticos diferenciales de diferentes microangiopatías trombóticas están dados fundamentalmente por la clínica, obviamente, y por los síntomas diferenciales. En el síndrome urémico hemolítico tenemos trombocitopenia con anemia hemolítica microangiopática, pero está el antecedente de esta gastroenteritis, generalmente por E. coli o Shigella. Y generalmente es una colitis o una disentería, lo que precede al síndrome urémico hemolítico, y generalmente tiene más compromiso renal que de otro órgano. En el síndrome de HELP, en la embarazada en el último trimestre o puerperio, con aumento de enzimas hepáticas y cuadro de microangiopatía trombótica. En la preeclampsia, eclampsia, hay trombocitopenia y proteinuria, con hipertensión y edemas. En la coagulación intravascular diseminada está la trombocitopenia y también hay microangiopatía trombótica, pero hay una prolongación de todas las proteínas, una disminución de todas las proteínas de la coagulación por consumo. En el síndrome antifosfolipídico catastrófico hay trombocitopenia, pero también hay anticuerpos antifosfolipídicos o el antecedente. Uno eventualmente, si tiene un cuadro de coagulación intravascular con esquistocitos y tiene múltiples eventos trombóticos, tiene que sospechar en síndrome antifosfolipídico. Y la trombocitopenia inducida por heparina, que es un cuadro raro dado por la heparina no fraccionada endovenosa en primer lugar, y más raramente en las heparinas de bajo peso molecular.
tenemos que el riesgo en las heparinas, en las infusiones de heparina endovenosa es del 2% y en las heparinas de bajo peso molecular es del 0,1-0,2%. Ahora pasando a otra microangiopatía trombótica en la cual hay una activación exagerada de la coagulación y consumo. Tenemos la coagulación intravascular diseminada, que es una microangiopatía trombótica que difiere del resto de las coagulopatías y de las microangiopatías trombóticas porque hay microangiopatía y puede combinar isquemia y sangrado y hay un consumo exagerado de las proteínas de la coagulación. Entonces, como dijimos anteriormente, difieren de las características clínicas, las manifestaciones clínicas y los antecedentes, y podemos encontrar diferencias en el laboratorio que nos van a hacer clarificar el cuadro que estamos enfrentando. Con respecto a la fisiopatología, tenemos que hay cuadros que generan una inflamación sistémica exagerada y esta inflamación sistémica exagerada va a activar las proteínas de la coagulación y las células del sistema inmunológico y las células también que intervienen en la coagulación, que son las células endoteliales y las plaquetas. Vemos que hay una interrelación clara entre lo que es la inflamación y la coagulación. Hay una activación de la coagulación con generación de trombina vía extrínseca, vía factor tisular factor 7, y activación de las células endoteliales y de las células del sistema inmunológico por los receptores PAR 1, 2, 3 y 4, con una inflamación sistémica y falla multiorgánica. Vemos que la netosis es una activación exagerada de los neutrófilos que sirve como sistema inmune innato. Lo que hay es una liberación del ADN por parte de los neutrófilos, se rompen las membranas y estas hebras de ADN salen a la circulación y tratan de atrapar, ese es el mecanismo en realidad innato, de tratar de atrapar a microorganismos que estén circulando. Pero como vemos, estas hebras de ADN son muy protrombóticas y generan mayor activación de la coagulación. Bueno, y este es el esquema de las trampas extracelulares de neutrófilos con la extrusión del ADN saliendo desde la membrana nuclear y de la membrana citoplasmática. La netosis es uno de los mecanismos procoagulantes, diría, con mayor potencia. El otro mecanismo procoagulante que se puede ver también por liberación de micropartículas por las células tumorales, micropartículas portadoras de factor tisular, y como vimos el factor tisular es el que activa el factor 7, activando exageradamente la vía extrínseca. Este esquema nos muestra cómo las diferentes manifestaciones clínicas se relacionan con el mecanismo fisiopatológico. Vemos que la depresión de plaquetas y factores de la coagulación son las que llevan al sangrado. Vemos que esta gran activación de la coagulación genera depósitos intravasculares de fibrina y son los causales de la trombosis de pequeños vasos, de pequeños y medianos vasos. Vamos a ver que va a haber isquemia de diferentes órganos y de diferentes territorios en simultáneo, y ese es un signo patognomónico de coagulación intravascular diseminada. Desde el punto de vista clínico, podemos ver cuadros que tienen coagulación intravascular localizada, y esto se da generalmente en alteraciones vasculares anatómicas. Generalmente son hereditarias, como son los hemangiomas hepáticos, el Kasabach-Merritt, y se puede dar también con cuadros diseminados, tanto aguda como crónica. La aguda generalmente tiende a ser más hemorrágica, la crónica tiende a ser más trombótica. Y desde el punto de vista bioquímico podemos ver que esta coagulación intravascular puede estar compensada o ser inaparente cuando hay un consumo de factores
pero que no termina de generar un consumo significativo y que sea evidente en los estudios de laboratorio estándar. Y siguiendo con las clasificaciones, vemos que la etiología de la coagulación intravascular diseminada, tenemos que las causas de sepsis, trauma con gran destrucción tisular y causas obstétricas son la gran mayoría de las causas, que también puede haber una activación de la coagulación cuando hay hipotensión y shock sostenido con acidosis, hipoxemia severas e hipotermia, que se producen en los cuadros de sangrado masivo, y que también puede haber coagulación intravascular diseminada transitorias tanto en la falla hepática como en las pancreatitis, cuando hay una transfusión sanguínea incompatible y cuando hay un envenenamiento por, ya sea por víboras o por arácnidos. De estas formas clínicas vemos que 2/3 de las formas de coagulación intravascular diseminada son hemorrágicas, o sea, son las agudas generalmente, y 1/3 tienen un predominio de formas isquémicas clínicamente evidente. Vemos que hay formas de laboratorio solamente con activación de la coagulación, pero asintomáticas. Y de la etiología crónica, en primer lugar tenemos las neoplasias, fundamentalmente el cáncer de páncreas, tenemos algunas neoplasias también hematológicas, pero generalmente producen cuadros más agudos la leucemia promielocítica, pero tener en cuenta que cuando hay una CID crónica hay que descartar un cáncer oculto. Las causas obstétricas por huevo muerto y retenido. Las hepatopatías también pueden dar coagulación intravascular diseminada crónica y los síndromes mieloproliferativos crónicos. Como vemos en las formas clínicas agudas, tenemos que las lesiones isquémicas fundamentalmente de distales de los miembros es la manifestación más frecuente, y los exámenes clínicos tienen que ser a diario y observando muy bien las zonas distales, y el sangrado con una trombocitopenia inexplicable y que sea consangrado en napa o en púrpura, como se ve en estos gráficos, de 3 o más sitios, son de alta sospecha de tener una coagulopatía sistémica. Con respecto al diagnóstico, tenemos que la plaquetopenia, o sea, el consumo de todos los elementos de la hemostasia de forma sostenida y prolongada es el diagnóstico de laboratorio con plaquetopenia, hipofibrinogenemia, alteración de la coagulación, de las pruebas de la coagulación y aumento de los productos de degradación del fibrinógeno y aumento del dímero D. Tienen una alta sensibilidad y especificidad. Si se suman estos dos, PDF y dímero D, la sensibilidad llega al 100%, pero tengamos en cuenta que la curva, o sea el delta de cómo va bajando los factores y las alteraciones de la coagulación, son los que dan la alta sensibilidad y especificidad para hacer diagnóstico por el laboratorio. Bueno, entonces, los factores que se consumen van a hacer que tengamos un APTT o KPTT alargado, prolongado, con un tiempo de protrombina disminuido, sea en porcentaje, o un tiempo de protrombina alargado en segundos, con consumo de los inhibidores de antitrombina 3 y de proteína C, con hipofibrinogenemia, o sea, tener el fibrinógeno bajo, y alteraciones con aumento del dímero D y los productos de degradación de la fibrina. Vamos a tener que esto genera pequeños microtrombos en la circulación, en la pequeña circulación, y esto genera daño endotelial y hace que los glóbulos rojos, cuando pasan por esta microvasculatura trombosada, se rompen generando los esquistocitos, con lo cual uno ve una forma de microangiopatía trombótica por consumo de factores de la coagulación y pequeños microtrombos en la circulación periférica. Esto genera daño parenquimatoso, con lo cual tenemos daño de diferentes órganos en simultáneo y son patognomónicos de una coagulopatía. Hay diferentes scores
predictores de coagulación intravascular diseminada. El que más se utilice es el de la Sociedad Internacional de Hemostasia y Trombosis. Tenemos que, para hacer diagnóstico, tenemos que tener una causa probable con el deterioro del laboratorio, como dijimos, generalizado. Presencia de sangrado en simultáneo a trombosis, también es un signo claro, y disfunción orgánica o síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. A tener en cuenta que para hacer un diagnóstico claro de coagulación intravascular diseminada, nosotros hacemos el siguiente pensamiento cuando queremos descartarla. Hacemos el tiempo de protrombina, el APTT, el fibrinógeno y las plaquetas. Si todos estos dan alterados, vamos a ir a medir factores. Los factores de la coagulación, si tenemos el acceso a medir factores, para poder hacer diagnóstico, mediríamos un factor de síntesis hepática que sea K dependiente y un factor de síntesis hepática K independiente, con lo cual medimos un factor 2, que es K dependiente hepático, y un factor 5, que es el del score de Meld, que es de síntesis hepática K independiente, y medimos un factor de la coagulación de síntesis extrahepática, justamente para poder diferenciar la coagulopatía de una insuficiencia hepática, con lo cual medimos el 8. Y medimos el fibrinógeno también, que es de síntesis hepática. Con lo cual, si tenemos todo bajo, que se correlaciona y está todo bajo, decimos que hay una coagulación intravascular diseminada. Si vemos que hay un 8 alto y tenemos el factor 2 y el factor 5 bajos, decimos que hay una insuficiencia de síntesis hepática. Y si hay un factor 2 solamente, supongamos que pedimos un 2 y podemos pedir un 7 también, que es K dependiente, y están los dos bajos y el 5 está normal o alto, podemos decir que hay un déficit de vitamina K únicamente. Con respecto al tratamiento, tenemos que el tratamiento inicial es identificar la causa y erradicarla, y el soporte hemodinámico. Solamente se transfunden cuando tenemos realmente una necesidad. Como vemos, estos factores de la coagulación y las plaquetas tienen límites hemostáticos, que ya lo estuvimos describiendo inicialmente, con lo cual solamente vamos a transfundir cuando necesitamos, ya sea por un sangrado que comprometa un órgano o que comprometa la vida, o que tengamos que realizar un procedimiento invasivo. Se transfunden plaquetas cuando las plaquetas están menos de 50.000 y se va a hacer un procedimiento menor. Se transfunde plasma fresco congelado o crioprecipitados cuando tenemos la coagulopatía con un TP menor al 50%. Y se va a dar heparina solamente en esos cuadros de coagulación intravascular diseminada crónica con isquemia o trombosis. La proteína C activada se usó en algún momento, hace unos 15-20 años que no se usa, pero tiene su rol fundamentalmente cuando hay un déficit de proteína C congénito, y esto puede producir una púrpura fulminans, que es lo que se ve en las meningococcemias en neonatos con déficit de proteína C congénito o infecciones por neumococo. Y la antitrombina 3 no mostró beneficios en los estudios de sepsis. Ahora, recientemente se conoció esta patología que todos sabemos que el COVID generó un aumento de la coagulación en los pacientes muy inflamados, con COVID moderado o grave, en piso o en terapia intensiva, con neumonías generalmente bilaterales. Y lo que vemos es que un fenómeno diferente a la coagulación intravascular diseminada, que es un fenómeno que se lo denominó inmunotrombosis, con gran inflamación endotelial de los vasos sanguíneos pulmonares, producidos por la infección directa del virus del COVID y estímulo de la coagulación in situ.
Vemos que también la activación de la coagulación no solamente fue in situ, sino que también de forma sistémica, y estos son los diferentes mecanismos fisiopatológicos con gran activación de las células del sistema inmunológico y las células endoteliales con tormenta de citoquinas, estimulación de los neutrófilos con liberación de su contenido de ADN, o sea, netosis, aumento de plaquetas y un aumento de la coagulación y aumento de la fibrinolisis en simultáneo, generando trombosis venosas, microtrombosis, no solamente a nivel del árbol arterial, arterial pulmonar, sino que también a nivel miocárdico y en diferentes órganos, y eventualmente trombosis arterial. Hemos visto también cuadros de ACV o de infarto agudo de miocardio por trombosis de grandes arterias. Las diferencias fundamentales del laboratorio entre la CID y la coagulopatía por SARS-CoV-2 se ve acá en este gráfico. Vemos que las plaquetas en general en la coagulopatía por COVID se ven normales generalmente. Se puede haber algo de trombocitopenia, pero no por consumo de la coagulación intravascular. Pero en la CID sí se ve un descenso franco de plaquetas. Vemos que el tiempo de protrombina y el APTT se pueden mantener normales, pero lo patognomónico de la coagulopatía por COVID es un aumento exagerado del dímero D, lo cual también vemos en los cuadros inflamatorios sistémicos generalizados y en las neumonías graves. Con lo cual vemos que hay un cuadro de inflamación por infección, o sea, una sepsis con gran inflamación sistémica y activación de la coagulación, sin llegar a ser una coagulación intravascular diseminada. Ahora, pasando a la coagulopatía del cirrótico, ya hace varios años que cambió ese paradigma de enfermedad hepática severa sinónimo de sangrado, sino que lo que se reinterpreta es que hay un rebalanceo de la coagulación. Esto se vio fundamentalmente, ¿por qué? Porque los pacientes que tienen coagulopatía por déficit de síntesis hepática tienen sangrado limitado del tracto gastrointestinal, y esto se debe a un aumento de la presión del sistema venoso portal por cirrosis, con dilatación y esas varices que se forman en todo el tracto gastrointestinal. Se ve que los pacientes que tienen cirrosis sangran menos que los pacientes que no tienen cirrosis con la misma alteración de la coagulación. Vemos que en la situación normal los factores antihemostáticos y prohemostáticos en un equilibrio con una gran reserva, como vimos anteriormente, y que en la cirrosis esa reserva se ve disminuida, pero el equilibrio se mantiene en general, por lo menos en el 60-70% de los pacientes. Cuando corregimos este defecto hemostático, en realidad cuando hay un sangrado en un paciente cirrótico por varices esofágicas, la terapia es endoscópica, es ir a cerrar el vaso que está sangrando. Si no se tiene esta terapia endoscópica de urgencia, existen los balones gástricos para disminuir ese sangrado hasta que pueda llegar a una terapia endoscópica, y se transfunden plaquetas para mantener plaquetas mayores a 50.000, fibrinógeno mayor a 100 y una hemoglobina acorde según las comorbilidades. Y tenemos que tener en cuenta que si sobretransfundimos aumentamos esa presión del sistema venoso, y esto puede exacerbar el sangrado, con lo cual hay que tratar de no generar una volemia aumentada en el paciente, evitar las transfusiones de plasma fresco congelado empíricos y transfundir ante la necesidad de procedimientos invasivos si tenemos plaquetopenia menor a 50.000 o si tenemos un procedimiento de muy alto riesgo, como por ejemplo los pacientes que tenemos con insuficiencia hepática que van a requerir una medición de la presión intracraneal en terapia. Vamos a tener que tener plaquetas arriba de 100.000. Tenemos que tener el fibrinógeno mayor a 100, a 150.
y tener en cuenta que si tenemos un sangrado leve en estos pacientes, ya sea mucoso o por procedimientos menores, podemos dar terapia antifibrinolítica con ácido tranexámico o Y y también desmopresina eventualmente. Y tenemos que tener en cuenta, como conclusión, que el RIN no predice riesgo de sangrado. Hay que evitar las transfusiones de plasma fresco congelado de profilaxis y el uso del Novo7, el factor 7 recombinante, solamente se usa ante falla hepática aguda con requerimiento de eventualmente medición de presión intracraniana e implante catéter de PICC. Acá vemos que también en este escenario el tromboelastograma tiene un rol importante para evaluar estos pacientes que tienen un perfil de coagulopatía en los pacientes cirróticos, y sabemos que 1/3 de los pacientes cirróticos tienen un tromboelastograma normal. 1/3 de estos pacientes van a mostrar un tromboelastograma que está hipocoagulable o que tiene disminución de la firmeza del coágulo, y 1/3 de los pacientes van a ver que está procoagulante, con lo cual solamente 1/3 de los pacientes cirróticos muestran que su perfil de coagulación es de hipocoagulación. Ahora pasando a la patología hemorrágica específica por trastornos hematológicos primarios, tenemos que la enfermedad de von Willebrand es la enfermedad hemorrágica hereditaria más frecuente y que se observa entre el 6 y el 8% de la población normal. Y esta es la clasificación de acuerdo a si tenemos un déficit de cantidad de factor de von Willebrand. Tenemos la tipo 1, en la cual la concentración está disminuida del factor de von Willebrand, y el tipo 3, cuando hay un déficit total, completo, del antígeno de von Willebrand. Recordemos que el antígeno de von Willebrand es la proteína que sería el cemento entre la plaqueta y el subendotelio, que nos permite la adhesión plaquetaria. El tipo 2, cuando hay un déficit cualitativo de la molécula de von Willebrand, que es alterado estructural y funcionalmente, o sea que tiene una función anormal. Estos son los diferentes síntomas y signos de sangrado de la enfermedad de von Willebrand, de acuerdo al tipo, al subtipo. Los pacientes que tienen una enfermedad de von Willebrand tipo 1 tienen sangrados más mucosos y mucocutáneos, con menorragias, epistaxis, que son las más frecuentes. Fíjense que el grado más o menos se distribuyen los diferentes sitios de sangrado entre los diferentes subtipos de von Willebrand de forma similar, fíjense que aumenta el sangrado de acuerdo a si tiene un déficit cuantitativo, que es el tipo 1, que es leve o moderado, que ese sangrado es ligeramente mayor cuando es un subtipo 2, o sea, cuando tiene un defecto cualitativo de la molécula de von Willebrand, y fíjense que el sangrado es mayor en los pacientes que tienen un déficit severo, o sea, ausencia de antígeno de von Willebrand. Estos son los criterios mínimos de diagnóstico de enfermedad de von Willebrand: que tenga el factor 8 normal o disminuido, que tenga un antígeno de von Willebrand normal o disminuido, pero que tenga al menos una prueba funcional del antígeno de von Willebrand, ya sea del cofactor de ristocetina, que es el que más se utiliza, disminuido. Estas son las pruebas iniciales que se le pide. Las pruebas de primer nivel es dosar el factor 8, que el factor 8 es el que va unido al antígeno de von Willebrand cuando salen de la célula endotelial después de la síntesis, y el factor de von Willebrand estabiliza la vida media del factor 8, o sea que prolonga su vida media cuando hay una alteración del von Willebrand. Por eso baja la concentración de factor 8 en consonancia con la disminución del antígeno de von Willebrand o de la función del antígeno de von Willebrand en la enfermedad de von Willebrand. Entonces, primer nivel se pide dosaje factor 8, cofactor de ristocetina y antígeno,
y para un segundo nivel están las pruebas específicas para descartar los diferentes subtipos. Fíjense que la prueba de desmopresina es una prueba que se hace para ver si hay respuesta o no y después evaluar si sirve como terapéutica. Este es un algoritmo que en realidad se los traje no para que lo estudien, sino que para que entiendan que se hace un estudio inicial con esos pruebas de primer nivel y a partir de la cantidad de factor de von Willebrand que tenemos junto con la función de ese antígeno de von Willebrand, podemos diferenciar los dos grandes grupos de enfermedades von Willebrand. Si tenemos que la función está disminuida acorde con la concentración del antígeno de von Willebrand, va a ser un trastorno cuantitativo, y ahí tenemos los subtipo 1, que son los subtipos leves y moderados, y el subtipo 3, que es el severo, que es ausencia de antígeno de von Willebrand. Y fíjense que para la derecha tenemos las alteraciones de la función del antígeno de von Willebrand. Vemos que el cofactor de ristocetina está menor en porcentaje que el antígeno de von Willebrand, con lo cual hay una alteración de la función de ese antígeno y podemos después diferenciar con los estudios específicos el resto para caracterizarlo. Estos son los diferentes esquemas de tratamiento de la enfermedad de von Willebrand. Tenemos que tener en cuenta que esto obviamente va a estar indicado por un hematólogo ya con supervisión previa y con un diagnóstico específico bien del subtipo de von Willebrand y cómo hay que intervenir ante diferentes situaciones. La desmopresina se utiliza en los casos respondedores a la desmopresina para sangrados leves o para cirugías de bajo riesgo. La terapia de reemplazo con concentrados de antígeno de von Willebrand y factor 8, que es el EMA-TP, esas son las dosis y se da ante hemorragias moderadas o graves o ante cirugías de moderado o alto riesgo en pacientes que no respondan a la desmopresina eventualmente. Y los agentes antifibrinolíticos son adyuvantes, en general se dan para las intervenciones menores cuando no hace falta administrar desmopresina o concentrados, y se dan como adyuvante también en las hemorragias moderadas o graves y en las cirugías de alto riesgo concomitantemente al tratamiento específico de EMA-TP. Pasando a la hemofilia es el defecto de factores de la coagulación. Hemofilia A es defecto del factor 8, que se da en una incidencia de 1 cada 10.000 habitantes, y la hemofilia B es la deficiencia del factor 9, que se da en menos frecuencia, de 1 en 30 a 50.000 habitantes. Tiene una herencia ligada al cromosoma X, con lo cual las mujeres son portadoras y la enfermedad la padece el hombre. Vemos que se clasifica de acuerdo a la severidad de la concentración del factor. La hemofilia severa cuando tenemos menos de 1% de actividad del factor, moderada de 2 a 5% y leve más del 5%. El diagnóstico se hace por un APTT prolongado como único dato, y cuando se empiezan a hacer las pruebas tenemos un KPTT prolongado que corrige con el agregado de plasma normal, entonces ahí empezamos a dosar los factores y ahí se detecta el déficit del factor. Los tratamientos de los episodios hemorrágicos se indican factores de acuerdo a la severidad y al nivel inicial del factor del paciente. Se calcula la necesidad y para los episodios mayores se dan más dosis de factor 8 o 9 y se adoptan también las medidas complementarias necesarias para controlar el sitio de sangrado. Cuando se administra el factor 8 o 9 para las hemorragias mayores, estas necesitan tener una concentración de factor cercano al 100% durante 3 a 5 días y posteriormente hacer un mantenimiento. Obviamente esto es todo supervisado por el grupo de hematología, pero tenemos que tener en cuenta que los pacientes que entran a una guardia con una hemorragia mayor, lo primero que hay que hacer es administrar el factor y después
intervenir en simultáneo con el control del sitio local, pero el factor es lo primero que se administra. En general, los pacientes hemofílicos conocidos esto lo hacen en su casa ya directamente o eventualmente saben que es lo primero que se tiene que hacer. Los tratamientos de los episodios hemorrágicos mayores en sistema nervioso necesitan una infusión continua de 7 a 10 días para mantener niveles elevados de factor y después repetir obviamente el control de imágenes y el estatus clínico para ver estabilidad de la lesión, y una vez que se estabiliza la lesión, después del 7º día, generalmente se indica después un mantenimiento bolodiario y se continúa con la profilaxis más o menos un mes aproximadamente para el sangrado del sistema nervioso. Y en el tracto gastrointestinal, las infusiones endovenosas son aproximadamente de 48 a 72 horas y después se da un mantenimiento. La hemorragia de lo que es el cuello y piso de la boca también necesitan, y tanto también de psoas o retroperitoneo, necesitan también de un manejo con una infusión endovenosa y posterior profilaxis.